Saludos, ¿cómo estamos? Dios los bendiga a todos. Espero que estén muy bien, cada uno de ustedes en sus hogares, en su lugar de trabajo, en su lugar de servicio, ministerio, por supuesto, en su iglesia, en su congregación, donde ustedes se reúnan para tener la convivencia en el cuerpo de Cristo y para poder recibir esa retroalimentación, ese alimento espiritual de Dios que Él da a su pueblo. Espero que todo esto estén ustedes disfrutándolo y sigan llenándose de alegría, de entusiasmo, de ganas de seguirse preparando, de que estén ansiosos de terminar este curso, por supuesto, para poder poner en práctica un poquito más de lo que hemos aprendido y que toda la gloria sea para nuestro Dios. Espero que hayan podido terminar con éxito su examen número 6 de la unidad pasada y que estén listos para continuar con este esfuerzo renovado. Hoy iniciamos la unidad número 7, significa que estamos iniciando la segunda mitad del curso y gracias a Dios por esta oportunidad. Vamos a orar dando gracias, vamos a orar juntos para disponer nuestro corazón y poder estar listos con la ayuda de Dios para seguir estudiando. Vamos a orar, por favor, júntese con alguien ahí en su hogar, fomentemos la oración en familia, entre amigos, para fortalecernos en la presencia de nuestro Señor. Y oramos nosotros, Padre, juntos, dándote gracias porque iniciamos la unidad número 7, gracias por lo que hemos aprendido, gracias por las dudas que tenemos, porque tú nos las vas a aclarar. Gracias porque tu palabra es perfecta y en ella vamos a encontrar respuesta. Vamos a encontrar la dirección y la guía para servirte. Gracias, Señor, por el pueblo que has dejado aquí en la tierra para nosotros ser edificados, ser nutridos, ser animados. Gracias, Señor, por tu iglesia. Ahora que nos disponemos a continuar estudiando, dependemos de ti. Dependemos de tu ayuda, de tu provisión, de tus bendiciones, Padre. Encomendamos toda nuestra vida y todo lo que has puesto, lo agradecemos, Señor. En Cristo Jesús, tuya es la gloria. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga mucho. En esta unidad que vamos a comenzar, que tiene tres lecciones, la hemos titulado El Espíritu Santo llamó a la mujer. La llamó a la iglesia, la llamó a su llenura y la llamó al ministerio. Esto es lo que vamos a ver en 3 lecciones y con esto hacemos la pauta, hacemos como si fuéramos el avance de todo lo que hemos aprendido. Vamos encaminado a un poco más a poner en práctica, porque ahora sí vamos a ver que Dios nos dio su espíritu para hacer esa obra aquí en la tierra. Las lecciones pasadas, si recordamos, estuvimos explorando la definición de mujer que es creada por Dios, que a pesar del pecado se mantiene su sexo femenino y tristemente tiene una descripción de ser una mujer extraña, separada de Dios, caída, y se puede manifestar esa separación de muchas maneras. Pero gracias a Dios, Él también en su misericordia hizo una promesa de salvarnos, de rescatarnos, de redimirnos, de cambiarnos esa posición de estar separados de Él para estar ahora en su presencia, siendo adoptados por Él. Y esa es la promesa cumplida en Jesucristo. Entonces una mujer que está en Cristo es una mujer salva, una mujer que ha sido salvada, justificada, reconciliada, que tiene una posición de cercanía con Dios. Y en esa posición, pues nosotros entonces podemos vernos a nosotras mismas, ver a nuestro prójimo, ver cómo Dios las ve, cómo Dios ve a nuestro prójimo. Y entonces podemos entender que nuestro prójimo, al igual que nosotros, puede pasar de un estado caído a un estado salvo. Puede pasar de un estado, una descripción de ser extraño, a ser un prójimo que también es bien conocido por Dios y se vuelve un prójimo sabio, al igual que nosotros. Y en eso
hay sabiduría y en eso hay virtudes que nos describen. Entonces ya no somos descritos como mentirosos, como engañadores, como usurpadores. Ahora podemos ser descritos con virtudes porque son de Él, producidas en nosotros. Eso es lo que Cristo pudo ver en las mujeres y por eso en los evangelios vemos esta explicación del comportamiento, la compasión, la cortesía que Jesús tuvo hacia la mujer. Y aunque la mujer era pecadora, estaba separada y caída, Él sabía que esa mujer podía ser traspasada a su luz, podía cambiar su estado y ser heredera, podía ser hija de Dios, podía ser amada, podía llegar a ser esa mujer salva. Es en ese trato cordial, cortés, que nosotros aprendemos de Él y vemos que Él dignifica a la mujer para que la mujer refleje la imagen del Padre, que no se avergüence de esa imagen, que no se avergüence de ser mujer. Y cuando la salva, deja que continúe la mujer siendo mujer y que el hombre siga siendo hombre. En los evangelios vemos eso, la confianza que Jesús tuvo en la mujer, en la capacidad. Sabía Él que cuando la mujer fuera redimida, cuando la mujer fuera cambiara ese estatus de ser mujer extraña, esa mujer podía llegar a tener habilidades de tomar buenas decisiones, podía tener fuerzas para esforzarse por la vida espiritual, podía tener una capacidad intelectual de poder expresar la vida espiritual. Eso fue lo que vimos que Jesús nos dignificó y también nos enseñó a reconocerlo en nosotros mismos. Entonces esperamos que todo esto sea el fundamento por el cual usted y su servidora hacemos ministerio, porque hay muchas necesidades en nuestro planeta, muchas necesidades, pero acordémonos que usted y yo tenemos una comisión bien importante y esa es primordial, esa es también urgente, es emergente, porque necesitamos constantemente ver cómo la vamos a cumplir. Y es la gran comisión de hacer discípulos alrededor del mundo. Es de hablarles a otros de nuestro Señor, Creador, sustentador de la vida y Redentor, del que nos pasa de un estado caído a un estado salvo. Esa es nuestra comisión. Tenemos habilidades, tenemos dones, tenemos talentos con los que podemos trabajar y servir en muchas maneras, pero nunca se nos olvide que si somos hijos de Dios, ese es nuestro primer mensaje, porque puede haber servicio a corto plazo, servicio a mediano plazo y un servicio a largo plazo. ¿Qué podemos hacer por nuestro prójimo? Ayudarlo a corto plazo, ayudarlo a mediano plazo, pero no se nos olvide que nuestra gran comisión es ayudarlo a largo plazo, ayudarlo a que conozca el significado de la vida y de la obra de Cristo, que Cristo murió para cambiar esa posición de ser caídos y extraños, para darnos salvación a través de su perdón y en su resurrección también darnos esa nueva vida, una nueva vida que podemos disfrutar aquí y vamos a disfrutar por toda la eternidad. Entonces, hemos hablado mucho de lo importante que es este fundamento para poder continuar en medio de ese mundo de necesidades y también de ese mundo lleno de conflictos, que el ministerio se nos va a presentar muchos problemas, complicaciones, cansancio, incluso a veces va a resaltar temores, tristezas, angustias, miedos. Pero cuando recordamos el por qué estamos sirviendo, el por qué queremos servir, entonces todo cobra el sentido y el lugar adecuado. La proporción, la perspectiva clara está ahí delante y entonces podemos continuar. Podemos empezar, podemos continuar, podemos mantenernos y podemos llegar hasta el fin. Entonces, mi hermana, si usted está iniciando un ministerio, si usted está ya con más kilometraje recorrido en el ministerio, si usted está cambiando de ministerio, anímese con estos fundamentos y recuerde el por qué. El por qué. ¿Por qué?
porque nuestro Señor vive, porque Él nos comisionó para esto. Él dijo que las mujeres también podemos y debemos estar siendo parte de ese servicio, el cual Él confió. Muy bonito que terminamos la unidad pasada con la lección, la última lección, cuando dijimos que Jesús confió. Bueno, Jesús no confió en el sentido de que de que nosotros fuéramos a aportar algo para la salvación. No, ningún ser humano podemos aportar nada para la salvación. Pero Él sí confió en que su imagen iba a ser restaurada. Su imagen en nosotros iba a ser restaurada y vamos a poder tomar buenas decisiones y vamos a poder servir con nuestras fuerzas y vamos a poder ser capaces de entender y de comunicar el Evangelio. Entonces, ¿por qué Él confió? ¿Por qué? Y es donde continuamos nuestro estudio. Jesús confió porque Él sabía que nos iba a dar el Espíritu Santo. Él sabía que Él iba a enviar a su Espíritu a que morara en nosotros para hacer la obra del ministerio. Eso es lo que vamos a continuar estudiando. Había muchas cosas más que explorar en los evangelios. En el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, usted puede seguir leyendo y estudiando y escudriñando todas esas maravillas que suceden entre Jesús cuando se acerca a la mujer, cuando se acerca a un grupo de mujeres, mujeres, no hablamos de aquella mujer samaritana cuando se encontró y que la mujer fue a hablar a Samaria acerca de Jesús. Cuando habló con su madre María, cuando habló con Juan para encomendarle a su madre en la cruz, cuando habló con la mujer sirofenicia acerca de su hijo, de su hija. Hay instancias valiosas, muy ricas, muy edificantes sobre el encuentro de Jesús con las mujeres. Precioso que nació Jesús del seno de una mujer. Elizabeth fue la primera que reconoció el Mesías en el vientre de María. Luego la mujer Ana, la profetisa, lo reconoció en el templo. Después hubo mujeres que lo sirvieron, hubo mujeres que platicaron con él. Lo acompañaron en el Vía Crucis hacia la crucifixión. Mujeres que fueron las primeros testigos de la resurrección de nuestro Señor. Es precioso todos esos encuentros. Entonces yo le pido a usted que los continúe explorando, continúe profundizando, acordándonos que nada de ese contexto se toma por sentado. Jesús estaba manifestando cómo Él iba a dignificar la vida, la imagen de la mujer. Es muy importante. No hay literatura como los evangelios. Solo en los evangelios podemos encontrar esta riqueza de el trato de Jesús cordial y cortés, considerado y compasivo hacia la mujer. Entonces, aunque en este curso no tengamos tiempo de explorar todas esas riquezas que hay en los evangelios, usted por favor haga el esfuerzo de seguir explorándolo. Esa es mi recomendación personal para que siga teniendo el fundamento de por qué está usted sirviendo. ¿A quién le sirve? Al Señor de señores, a aquel que dignificó su vida con su perdón, que la dignificó Él yendo a la cruz y resucitando por usted. Esta es la riqueza que vemos en los evangelios. Y Él sabía que nos iba a dar a su Espíritu. Él sabía que iba a enviar a su Espíritu para que nos llenara a las mujeres también, igual que a los hombres, y para darnos un ministerio. Pero eso iba a ser dentro de la iglesia, dentro del grupo de personas que creían en Él. Entonces, cuando Jesús resucita, Él dice, según el Evangelio de Lucas, dice, vayan y esperen a que yo envíe el Espíritu Santo. Y cuando eso sucedió, cuando los discípulos obedecieron, Él envió a su Espíritu, pero eso lo hizo en el contexto de la iglesia. Todos los discípulos ya eran iglesia, ya creían, ellos ya estaban siendo testigos. Aquella iglesia le llamamos la iglesia del siglo I. Es la iglesia que
que comenzó inmediatamente después de la resurrección. Nosotros somos iglesia, pero nosotros estamos en el siglo XXI. La iglesia del siglo I es la iglesia que comenzó a entender todos esos propósitos de salvación, de edificación, de restauración, todos esos propósitos por los cuales Jesús hizo su obra de salvación, y el significado lo tuvo la iglesia. Entonces, en esta verdad que tenemos aquí, sabemos que la promesa de salvación que Dios había dado es la promesa cumplida. Y la iglesia fue testigo de todo eso. Tenemos que no fue en el siglo antes de Cristo, fue en el siglo después de Cristo. Nosotros, si hemos estudiado historia de la iglesia, sabemos que se registra en el Nuevo Testamento lo que es los comienzos de la iglesia, pero cuando afuera del Nuevo Testamento ya la iglesia continúa, más el Nuevo Testamento se cierra, el canon se cierra y ya no tenemos más libros añadidos, solamente tenemos libros que registran la historia de la iglesia, pero la revelación de Dios solamente está en el Nuevo Testamento. Entonces aquí podemos nosotros hacer una comparación de 20 siglos de historia. Ya vamos a cumplir el siglo XXI de historia. Todo lo que el Señor ha hecho a lo largo de estos siglos es maravilloso, ver cómo Él ha cuidado su iglesia, cómo la ha bendecido, cómo la ha usado para proclamar las buenas nuevas alrededor del mundo, en diferentes culturas, en diferentes lenguas, diferentes maneras de pensar, y Él ha usado a su iglesia. Es precioso ver cómo ha perseverado y cómo se cumple aquella palabra que Jesús le dijo a sus discípulos: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. La iglesia ha continuado durante 21 siglos, pero es en esta iglesia del siglo I, de las primeras décadas después de que Jesús resucitó, por ahí por los años, década de los 30, de los 40, de los 50, de los 60, de los 70, hay incluso registros que datan al libro de Apocalipsis hasta la década de los 90. Entonces tenemos desde la década de los 30 hasta los 90 el registro del comienzo, del principio, de lo que la iglesia vivió y de la que la iglesia entendió y de cómo lo hizo. Entonces, de este ejemplo, de esta verdad registrada en el Nuevo Testamento, es como la iglesia del siglo XXI nosotros aprendemos a ser iglesia, aprendemos cómo ser iglesia, aprendemos a servir como iglesia, aprendemos a evitar conflictos, o aprendemos también a resolver conflictos. El Nuevo Testamento nos enseña, apoyado por todo lo que enseña el Antiguo Testamento, por supuesto, pero en particular la literatura del Nuevo Testamento fue dirigida a la iglesia. Y en la iglesia, gracias a Dios, tenemos los registros de que la iglesia era formada por hombres y mujeres. Hombres en la iglesia primitiva, que le llamamos a veces a esta iglesia del primer siglo, a su servidora en particular, a mí me gusta llamarle la iglesia naciente, porque a veces primitiva se oye como si no fuera desarrollada, madura, como si fuera un poco ignorante. Pero no es eso, no podemos usar ese sentido peyorativo de primitivo. Se refiere a que fue la primera iglesia. Entonces podemos llamarla iglesia naciente porque acababa de nacer y nació ya dando fruto. Ahorita tenemos a la iglesia actual, ahorita en nuestro siglo XXI, así le llamamos, y también se le ha llamado la iglesia global. Casi siempre, cuando hablamos de toda la iglesia, de todos los tiempos, es decir, de los 21 siglos y alrededor del mundo, siempre va a estar con I mayúscula, con
y latina mayúscula. Cuando hablamos de su iglesia, de mi iglesia, es decir, de esa pequeña congregación, de ese grupo de personas que nos reunimos, con los que convivimos, con los que estudiamos la palabra y oramos juntos, eso a veces lo ponemos con I minúscula cuando estamos estudiando, para hacer la referencia que es nuestro grupo en particular, en nuestro tiempo, en nuestro contexto, o la iglesia con I mayúscula, que es la de todos los tiempos. Entonces, es una pequeña referencia para poder ubicarnos usted y yo dónde vamos a hacer el ministerio. ¿Qué es el ministerio? ¿Cómo el ministerio de usted y el de su servidora, cómo está ubicado en toda la iglesia de todos los tiempos, en todo lugar, o en esa pequeña iglesia a la que usted y yo tenemos contacto? Esta es la reflexión nuestra de ¿dónde estoy? ¿Dónde está mi comunidad? ¿Dónde está mi ministerio? ¿Dónde estoy yo en esta gran iglesia? Soy parte de esa iglesia que el Nuevo Testamento le llama el cuerpo de Cristo, que el Nuevo Testamento le llama la novia de Cristo. Somos nosotras ministros, siervos de esa gran iglesia. Entonces, no podemos decir que yo sirvo en un ministerio afuera de la iglesia entre personas no creyentes, pero no soy miembro de esa iglesia. No es posible decir eso. Aunque estemos afuera de la iglesia haciendo un ministerio, por ejemplo, como les mencioné la otra ocasión, mi amiga que tiene un ministerio para invidentes y nadie de ahí todavía conoce el evangelio, aunque ella está haciendo un ministerio al exterior de la iglesia, aún así ella es parte de la iglesia. Ella hace el ministerio como iglesia. Esto lo vamos a ver fundamentado en la Biblia. Es un conocimiento certero. Aunque usted tenga un ministerio al exterior, usted sigue siendo parte de la iglesia. No es su posición, no es un título nada más nominal, es decir, pues como dicen que yo soy cristiana, como dicen que yo soy miembro de la iglesia. No, es un conocimiento que tiene su fundamento y lo vamos a ver en el libro de Hechos. En el libro de Hechos es el libro del registro que narra cronológicamente lo que estaba sucediendo en toda esa región de Jerusalén, de Judea, de Samaria y de toda Grecia, de todo el Imperio Romano, en todos los ámbitos inmediatos geográficos, hasta incluso hay referencias de otras partes de Asia Menor y del Mediterráneo, donde se narra cómo la iglesia estaba ejerciendo su ministerio, estaba ejerciendo su obediencia al mandato que el Señor les había dado para ir y hacer discípulos hasta lo último de la tierra. En el libro de Hechos no se registra América, no se registra otras partes de Asia más alejada, no se registra otras partes de Oceanía o de África. Sin embargo, podemos tener en el libro de Hechos el alcance inmediato de esas primeras décadas de vida de la iglesia. Entonces, el libro de Hechos no es su posición, así como el libro de Génesis no es un mito, no es una fábula, no es un cuento, no es un libreto para hacer una película. Así tampoco el libro de Hechos es ni mito, ni fábula, ni leyenda, ni cuento, ni narración que no tenga un fundamento cierto. Por eso se llama Hechos, porque son hechos. Se llama Hechos de los Apóstoles, es decir, acciones de los apóstoles, es decir, cumplimientos de los apóstoles, obediencia de los apóstoles. Son hechos que sucedieron en un marco histórico del tiempo y en un marco geográfico, y hay testigos de todo eso. Y todos ellos fueron iglesia.
Entonces vamos a ver cómo en esa iglesia estuvo presente la mujer. Vamos a leer, por favor, acompáñenme para leer estos versículos. Todos juntos vamos a hacer el esfuerzo de concentrarnos para poder asegurarnos que estamos viendo que en la iglesia estaban incluidas las mujeres. 5:14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Muy bien, Hechos 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. 9:36. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. 16:1. Después llegó a Derbe y a Listra, es decir, Pablo, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. 13:15. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la reunión, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada en su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. 17:4. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadoso gran número, y mujeres nobles no pocas. 17:12. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. 34. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Estos son algunos de los ejemplos en los que podemos notar que en la iglesia había mujeres. En la iglesia se asumía, se presuponía y tenían conocimiento completo de que las mujeres debían ser parte del grupo de iglesia. Como dijimos, pues eso es muy obvio. Sí, podría ser obvio, pero el contexto social en el que se desenvolvía toda la comunidad del siglo I, había cierta distinción entre hombres y mujeres para cuando se trataba de hacer las oraciones, para cuando se trataba de hacer la reunión de estudio. Por ejemplo, en las sinagogas, los hombres eran los primeros que se reunían ahí, los que tenían ya su calendario hecho exclusivo para los hombres. No es que las mujeres no pudieran creer en Dios, no es que las mujeres no pudieran estudiar las escrituras completamente, sin embargo había una cierta definición que dividía y que no era posible que se asumiera lo que usted y su servidor ahorita asumimos. Las mujeres son parte de la iglesia. No estaba ese contexto. Por eso, cuando el libro de Hechos se escribe y se registra, el autor, que es Lucas, quiere hacer énfasis que las mujeres eran parte de la iglesia. Ese libro de Hechos, el que lo registra, no fue una sociedad, fue Dios el que movió a los hombres y a las mujeres que entendieran que en su iglesia, en su pueblo, en su cuerpo, debía de haber hombres y mujeres. Entonces, con ese pensamiento terminamos esta lección, porque ahora usted va a hacer una redacción que describa cómo es su iglesia. Empiece a observar a su iglesia. Empiece tómese una semana, tómese 10 días, pero vea a su iglesia. Empiece a acordarse cómo es el grupo
de miembros. ¿Cómo la describiría? Si usted, por ejemplo, le invitaran a hacer un viaje y usted tuviera que tomar un tren y en el tren empieza a conversar con otra persona y empiezan a hablar de la iglesia y a usted le pregunta, ¿cómo es su iglesia? ¿Cómo la va a describir usted? En el siglo I fue muy importante describir que había mujeres en la iglesia. Fue muy importante aclarar que mujeres como Lidia, como Dámaris, mujeres como la madre de Juan Marcos, eran parte activa de la iglesia. Porque no podían asumir, no podían decir, pues todos lo van a entender, porque en ese tiempo no era común. Gracias a Dios que los discípulos, los apóstoles y la iglesia en general lo entendió y por eso es que no hubo discriminación, no hubo rechazo, no hubo desconsideración. La iglesia entendió ese trato cordial y compasivo, cortés que Jesús dio a las mujeres, la iglesia lo continuó. No hubo un trato diferente de cómo Jesús trató a la mujer y cómo los discípulos iban a tratar a la mujer. Los discípulos continuaron de manera natural, de manera consecutiva, de manera progresiva, ese trato cordial y compasivo que Jesús dio. Y está escrito que los discípulos las consideraron y que consideraban sus peticiones también, consideraban el servicio de las mujeres, consideraban la contribución de las mujeres, le daban la bienvenida y ahí está. Entonces en la iglesia no hubo un rechazo de mujeres contra hombres o de hombres contra mujeres. Simplemente, como dice la Escritura, el Espíritu Santo llamó a la mujer a la iglesia. La iglesia la llamó tanto a hombres como a mujeres. Por eso estamos usted y yo en la iglesia. Por la gracia de Dios y por que Jesús fue el que nos dignificó y nos incluyó en su plan de salvación. Usted escriba por favor su iglesia. Díganos cómo es. En 400 palabras, entre 400 y 300 palabras, haga una descripción hermosa, justa, digna de su iglesia. Diga, mi iglesia es esto, cuando hacemos esto pasa esto, cuando no hacemos esto pasa lo otro, somos este grupo de personas, somos así y somos hombres y mujeres. Diga cómo es su iglesia. ¿Cómo describiría usted? Vamos a observar a nuestra propia iglesia, nuestra congregación. Usted debe de tener un lugar así, no puede decir que no tiene iglesia y que quiere servir sin iglesia porque entonces no está siendo un concepto bíblico. Necesitamos ese grupo. ¿Cómo es el suyo? Haga su tarea y nos vemos en la siguiente sesión. Dios les bendiga mucho. Un abrazo fuerte. Esperamos verlos pronto. Amén.